Nuestro mundo hipercambiante demanda profesionales capacitados. ¿Estás preparado para impulsar tu carrera profesional? Encarar la corrupción requerirá la adopción de un mecanismo integral de prevención desde diversos frentes para generar un ambiente organizacional próspero y eficaz. Bienvenido a la iniciativa Días de Inspiración. Muchas voces, un propósito con Giovanna Cárdenas. Emisiones semanales, conductores expertos, transmisiones en vivo en nuestras redes sociales, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por conectarse una vez más a una edición de Muchas Voces, un propósito, el buen gobierno corporativo. Y en esta oportunidad tenemos el placer de tener como invitado desde Perú a Jorge Padilla. Buenas tardes, Jorge. Giovanna, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. De hecho, Jorge, bueno, es un de carrera marino, ¿no? Realmente tiene mucha experiencia, hizo su línea de carrera en la Marina de Guerra del Perú, ¿no? Es un amante de la ética, de las buenas prácticas y hoy pues tenemos el placer de tenerlo como invitado, ¿no? Y con un tema muy, muy relevante como es los valores, la ética, el liderazgo como pilares fundamentales del buen gobierno corporativo. Adelante, Jorge. Gracias Giovanna, gracias por sus palabras. Bueno, y sí, hoy día vamos a conversar acerca de estos tres pilares que son fundamentales en el buen gobierno corporativo y pilares también dentro del desarrollo de nosotros como personas en la sociedad. Y me refiero pues a los valores, a la ética y al liderazgo. Eh, Vamos a comenzar entonces. En esta primera diapositiva se enmarca básicamente el desarrollo de mi exposición el día de hoy. Los valores, la ética y el desarrollo son los que nos permiten que estos objetivos de desarrollo sostenible sean verdaderamente transformadores, ya que colocan a la persona en el centro del desarrollo y a la vez nos involucra a todos en el mismo. Estos valores nos permiten permanentemente ser más abiertos, más comprensibles ante la discriminación, la desigualdad, la pobreza y el cuidado del medio ambiente. Y por otro lado, también el liderazgo, la ética y los valores pues son los pilares del buen gobierno corporativo. Y he tomado esta lámina de tu autoría porque es una lámina que justamente nos enmarca en lo que debe ser la arquitectura del buen gobierno corporativo. Y finalmente, estos también constituyen pues, como elementos estratégicos al más alto nivel para garantizar el gobierno de la organización a través de buenas prácticas, a través de transparencia, a través de compromisos y alineando los intereses de la organización con los grupos de interés. Y acá quiero comenzar con una pequeña historia que tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación. Esta es la historia de un hombre que no llevó una vida muy recta, por así decirlo. Fue una persona que desde muy joven estuvo metido en el tema de drogas, en el tema del alcohol, no trabajaba, vivía en la calle y por esas cosas de la vida tuvo dos hijos. Al cabo de unos años, un investigador que justamente levantaba información sobre casos de personas que llevaban una vida más o menos así y que habían tenido hijos, pudo ubicar a uno de ellos, porque eran dos hombres, y le preguntó, ¿no? Cómo le iba en la vida. Y bueno, este joven les dijo, mírame cómo estoy. El muchacho había seguido la misma línea del padre, estaba también desempleado, vivía en la calle, tenía por ahí algunos vicios, y él le dijo, pero ¿y por qué? ¿Por qué estás así? Y este muchacho le dijo, bueno, ¿qué me quedaba con el ejemplo que tuve de padre?
Este investigador siguió haciendo su investigación y viajó a Londres, donde vivía el otro hijo de este señor. Lo ubicó, este era un joven que estaba casado, tenía hijos, era profesional, le iba muy bien, era una persona correcta, decente, tranquila, por así decirlo. Y cuando conversa con él en un café, también le hace la misma pregunta, ¿no? Que por qué él estaba así. Y él también le respondió, ¿no? ¿Qué me quedaba por hacer ante el ejemplo de mi padre? Entonces, como vemos y como lo dijo Gandhi en algún momento, el mantener positivos tus valores hace de que al final estos valores se conviertan en tu destino. Y finalmente, los valores pues conllevan a una serie de principios, a una serie de cualidades que nos definen a nosotros las personas, forman parte de nuestra identidad, uno los lleva a donde vaya, se construyen a lo largo de la vida, desde el hogar, desde la mesa familiar, en donde a través de una serie de experiencias, relatos con quienes convivimos, estos se generan ejemplos de lo que nosotros debemos de hacer y actuamos en el futuro, ¿no? Y como esta brújula marca el rumbo en nuestras vidas y nos orientan hacia las decisiones correctas. También los valores fortalecen pues, nuestro sentido del deber ser, fortalecen nuestro carácter y los valores pueden cambiar en la vida. Ese es lo más importante. No es que los valores uno puede haberse creado, como contaba en esta historia, en un entorno un poco complicado, pero al final estas personas tomaron la decisión. Uno siguió el mismo camino, en cambio el otro hijo tomó un camino completamente diferente. Y respecto a los valores, también hay muchos estudios a lo largo del tiempo, hay diferentes miradas desde diferentes ángulos acerca de los valores. Hay muchos escritores, filósofos, estudiosos que a lo largo del tiempo han trabajado y han desarrollado diferentes corrientes, diferentes teorías y dándole incluso jerarquía a los valores. Hay algunos que consideran pues, que los valores pueden ser clasificados según sus cualidades, pueden ser individuales, pueden ser naturales, pueden ser artificiales. Hay un estudio que consideran que existen 125 valores que sustentan nuestro comportamiento como personas y además que la formación de los valores se da en 8 fases, incluso tomando como referencia el triángulo de necesidades de Abraham Maslow para ello. También hay alguna otra distinción en donde los valores definen el ser del individuo, ¿no? Como la integridad, la bondad, la generosidad. Y también hay algunos otros que clasifican a los valores como vitales, como morales e incluso le dan una polaridad, ¿no? Positiva o negativa. Algunos otros les dan también una valoración de sensibles, de religiosos, de útiles, y otros en particular generan relaciones, le dan una categoría de valores terminales que son los que están relacionados a un estado final que uno desea llegar contra o relacionados a unos valores instrumentales que vienen a ser las conductas a lo largo de la vida en cómo uno lo desarrolla. Y también hay pues diferentes miradas hacia adentro con respecto a que estos valores pueden ser también catalogados como valores universales, valores influyentes, emergentes y recurrentes, ¿no? Entonces, hay diferentes estudios, diferentes clasificaciones y posiciones respecto a los valores. Y por otro lado también, bueno, conocemos los valores espirituales. En las diferentes religiones hay una serie de valores que rigen el comportamiento de las personas y muchos de ellos creo que contemplan por lo menos estas 5 características, que son la armonía, la verdad, la caridad, la fe, la esperanza, ¿no? Y cuando hablamos de estos valores, al fin y al cabo, hablamos de aspectos de bienestar, de felicidad, de paz, de transparencia, de actuar de acuerdo a nuestras creencias, de actuar sin ego, siendo compasivos, de tener fe en que existe una divinidad superior que nos puede ayudar,
y tener claro que la esperanza es un motor que finalmente nos da la oportunidad de construir caminos y que nos lleva a construir sueños. Sin embargo, los sueños a veces no se cumplen, o por lo menos se cumplen en el camino, ¿no? Y eso es lo que, y acá quiero compartir una encuesta a raíz del Bicentenario del Perú, que fue llevada a cabo aquí a nivel nacional y donde arrojó unos resultados que llaman mucho la atención, pero que en la realidad son el resultado de lo que ocurre actualmente y de lo que vivimos actualmente. Ante la pregunta ¿qué valores practicamos más los peruanos? 5 de cada 10 consideró que los peruanos no practicábamos ningún valor. Y eso definitivamente llama mucho la atención y es algo que lo iremos desarrollando en el camino para ver cuál podría ser una de las soluciones que podríamos emplear. Y por ejemplo, 8 de cada 10 peruanos no confía en los demás. O sea, la confianza en realidad está muy venida menos porque las personas, a pesar de que en esa misma pregunta las mismas personas se perciben como honestas, el tema de la confianza no es tan sólido. Pero esto no es solo un tema acá en el Perú. Este año el BID desarrolló un estudio para América Latina y el Caribe y prepararon un informe titulado Confianza. En dicho informe se resalta pues que la confianza es uno de los problemas más apremiantes, ¿no? Y también es el problema menos tratado. Queda claro que la pérdida de la confianza al final no es solo entre las personas, sino también que va más allá en las mismas organizaciones y más aún con los gobiernos. En la línea amarilla, por ejemplo, vemos que ese es el nivel de confianza en América Latina y el Caribe. Y la línea central, la línea celeste, es la línea promedio a nivel mundial. Sin embargo, los peruanos también son conscientes de que por lo menos 7 de cada 10 consideran que lo importante es recuperar la confianza y que hay que trabajar en ello. Y coincidentemente, el año 2021, la agenda de Davos tuvo como título Construir la confianza. Entonces, un poco que aquí hay algunos mensajes. Primero, visto desde el punto como país, hay un nivel de confianza bastante bajo entre las personas. El estudio del BID también nos arroja de que a nivel América Latina y el Caribe también es una tendencia bastante negativa. Pero a nivel global también es una preocupación de los líderes por justamente construir la confianza. Y más aún después de la pandemia que hemos vivido y que estamos viviendo en realidad todavía porque no salimos de ella. Y esa pregunta a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención y la rescato como una respuesta muy inspiradora. Porque aquí en esta pregunta se les dice, ¿quiénes son las personas más influyentes para la práctica de valores? Y 8 de cada 10 peruanos consideraron a la mamá, a la madre, como la persona más influyente. Y creo que eso tiene mucho valor, porque es la realidad. La madre, el padre, los abuelos son el cimiento de los valores en la sociedad. Y también desde el punto de vista en las organizaciones también hay una serie de valores que se van implementando a través desde el inicio de las operaciones, y estas a su vez, estos valores son los que cimentan la misión, la visión, son la columna vertebral de las organizaciones, son el ADN, marcan un comportamiento común, que se despliegan, se comunican, son públicos, son aceptados y compartidos. Pero a veces los valores en las organizaciones, lo voy a comentar, son solo decorativos. Y el agravante es que no se respetan incluso desde el más alto nivel
en donde juegan y son más importantes los intereses personales antes que los de la organización. Casos hay muchos y ahora posiblemente les vengan a la memoria algunos en los casos en los que ustedes han vivido, como por ejemplo casos de discriminación, nula meritocracia, falta de integridad, empleo de recursos para otros fines, acoso en todas sus formas. Y algunas de las imágenes que vemos aquí son comunes en nuestra sociedad con respecto a diversas faltas cometidas por las personas, diversos actos en los cuales se atenta contra el medio ambiente, se discrimina a las personas, no hay empatía, se buscan lograr ventajas a través de algunas coimas, maltrato, y también a nivel ya Estado vemos pues una serie de casos en los cuales lamentablemente nuestra sociedad se ve alimentada permanentemente por este tipo de situaciones, ¿no? Que van contrariamente a los valores, contrariamente a la ética. Y lo que tenemos aquí nosotros es básicamente un plan. En primer lugar, yo creo que tienen que confluir todos los actores dentro de este grupo de solución. ¿Por qué? Porque es importante que, en primer lugar, los padres, como refleja la encuesta del Bicentenario, sean el primer escalón dentro de este grupo para que contribuya con el tema de los valores. Y por otro lado, en el siguiente escalón está la comunidad educativa, que son las autoridades, que son los gestores, que son los profesores, y que también tienen una alta responsabilidad dentro de este grupo, en donde se tienen que cimentar los valores, la educación, los modales, etc. El siguiente actor, el tercer actor, son las universidades e institutos, donde también de igual manera necesitamos pues de que exista el compromiso para poder seguir gestando el tema de los valores. Y también está el tema de las organizaciones, de las empresas, de las instituciones, donde a través de los modelos de integridad, de los sistemas de compliance, de los modelos de prevención, de las normas ISO, de los códigos de ética, de los reglamentos internos, de los reglamentos de conducta, etcétera, también contribuyan a que estas personas en esta etapa de su vida también refuercen el tema de los valores. El Estado también, por su parte, con medidas, con leyes fuertes, con tolerancia cero ante las faltas, con dar el ejemplo en los diferentes niveles, en los diferentes poderes del Estado, van a ayudar al fin y al cabo a que esta situación se pueda solucionar. Y por otro lado, el ciudadano, nosotros, porque si nosotros no respetamos las leyes, no respetamos los reglamentos, es un tema muy, muy difícil de solucionar, porque tiene que llegar de nosotros. Así que estos 6 actores para mí considero que son parte de esta estrategia. Y en ese sentido también quiero compartir con ustedes aquí 2 aportes, ¿no? En primer lugar, este modelo Barrett, y acá los que deseen pueden ingresar con el QR para poder verificar qué les arroja a cada uno de ustedes sus valores. Y por otro lado, este cuento que a mí me parece muy, muy bueno, que se llama Cuentos para Niñas y Niños Felices, de Alex Rovira y Francis Mirales, que tiene una serie de mensajes, una serie de historias muy interesantes que al fin y al cabo, de verdad que nos pueden traer mucho aprendizaje. Y acá les quiero contar otra historia pequeña, cambiando ya de temática. Esta es la historia de un trabajador que estaba en una fábrica, lo llama a su jefe y le dice de que
él, de acuerdo a su buena conducta, va a ser promovido como supervisor y que necesita para ese fin poder pasar un fin de semana en un periodo de prueba. El trabajador acepta, le dice que no hay ningún inconveniente y para ello le dice que por favor este fin de semana se van a producir alrededor de 20 bultos para poder ser enviados al almacén central, pero que él solo va a mandar 19 y va a guardar uno a efectos de que ese uno lo manden después a otro lugar. Pero que en el papel final, en la guía, deben de haber 20. Entonces él le dijo que listo, lo esperaba el día de mañana y se fue. Este señor llegó a su casa y le comentó esta situación a su esposa, que el jefe lo estaba proponiendo como supervisor y que a lo que la esposa y la familia se pusieron contentos por esta designación. La esposa le dijo, justo nos caería bien un aumento porque mira, tenemos que pagar diversos créditos, etcétera, y algunos compromisos adquiridos. Al fin y al cabo, este trabajador, el joven, no comentó nada más y regresó al día siguiente y bueno, pasó lo que tenía que pasar, ¿no? El trabajador llegó, se sentó y el jefe le dijo, bueno, acá están las llaves del almacén, acá está la guía y por favor te pido de que te hagas cargo de acuerdo a lo que te dije. El muchacho, tal como recibió los encargos, se los devolvió y les dijo de que no eran, el pedido que él estaba haciendo no era compatible con sus principios éticos, con la formación moral, con la formación que había recibido de sus padres, de sus abuelos, y que él no iba a pensar manchar su apellido con un acto de ese tipo. El jefe se paró, le dio la mano y lo felicitó y le dijo de que él justamente necesitaba un supervisor con ese perfil ético en donde pudiera él trabajar y confiar. Así que esa es una historia real, la conozco de cerca de una persona que trabajó en un lugar donde yo también estuve. Y bueno, al final, como dice Winston Marsalis, la ética es más importante que las leyes. Y la palabra ética pues viene del griego ethos, que significa carácter o modo de ser. Y tiene que ver pues con las normas al final que rigen la conducta de las personas, pero al interno. El poder discriminar entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que no debe ser. Y Adela Cortina, que es una filósofa, ella dice que la primera tarea de la ética es justamente forjar el carácter, ¿no? El carácter de los niños, el carácter de las personas, el carácter de las organizaciones, el carácter de los pueblos. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida nosotros vamos tomando decisiones que nos llevan a crear ciertas predisposiciones para actuar en un sentido o en otro. Podemos ser personas justas, podemos ser personas solidarias, agradecidas. Y esta predisposición es fundamental para después tomar decisiones en la vida. Y hay una palabra que también se relaciona, o muchas veces casi se mantienen juntas, ¿no? Que es la moral. La moral viene también del latín, del mos moris, que significa costumbres, y de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, establece pues que la moral son las acciones de las personas desde el punto de vista de cómo se comportan en relación a hacer las cosas bien o hacer las cosas mal, y no solo desde su vida individual, sino también en la relación con los demás. Un poco que la moral va relacionado a la conducta que es censurada por otros. Ortega y Gasset, por ejemplo, decía de que en estos términos de moral a muchas personas no les gustaba que se les diga inmoral, y que él mejor consideraba un término como alto o bajo de moral. Y definitivamente son valores que siempre nos van a acompañar. Y en esta figura, en realidad,
son figuras en las cuales creo, si fueran personas, nosotros podríamos, al ver una persona, definir algunas características, ¿no?, que son verificables, incluso el peso, la talla, el color de ojos, el color de cabello, ¿no?, algún rasgo en particular. Sin embargo, lo que no podemos medir o determinar en todas las personas es la estatura ética. Y visto como un sistema, la ética profesional es parte, pues, de la ética pública y de la ética empresarial. Nosotros como profesionales, y cuando nos desenvolvemos en una organización pública o privada, nosotros debemos de generar un perfil y unas obligaciones y cumplir con unos deberes de acuerdo a lo que nos establece nuestra profesión. Y esta ética pública y ética empresarial también están dentro del gran mundo o el gran universo de lo que es la ética, de manera completamente general. Y a su vez la ética está dentro del gran mundo de los valores. Por eso que la ética profesional, al fin y al cabo, encarna, pues, los valores y objetivos de una profesión, genera, pues, los cimientos, de una conducta ética en las organizaciones, contribuye al crecimiento profesional de las personas, establece deberes y obligaciones, se sustenta en principios de autonomía, de beneficencia, de justicia y de no causar daño a las personas. Y por otro lado, algunos ejemplos, pues, de cumplimiento de ética profesional están relacionados, por ejemplo, a la labor que cumplen los médicos, ¿no?, para salvar vidas, a los periodistas que escuchan los dos lados de una historia y difunden de manera objetiva e imparcial una situación, el abogado que defiende a su cliente y que respeta su confidencialidad, el perito de seguros, por ejemplo, que tiene que ser imparcial en sus apreciaciones técnicas, y otros ejemplos más. También en las organizaciones públicas y privadas existen, pues, los códigos de ética, en donde se establecen deberes y prohibiciones para todos los colaboradores. Y aquí quiero compartir justamente un caso publicado este año, ocurrió en la empresa minera Vale, en donde despidieron a 157 trabajadores por violar el código de ética. Y a raíz de los sistemas de compliance y de todos los sistemas de lo que es prevención, integridad y otros, los canales de denuncias recibieron más de 6.000 denuncias. Y de esas 6.000 denuncias se procesaron 3.000 acciones correctivas. Los casos más sonados fueron acoso sexual, acoso laboral, discriminación y entre otros. Y algo que ocurre es la famosa ética gris, ¿no? De hecho, Jorge, bueno, nos vienen ya haciendo varias preguntas, se están conectando de varios países. Yo quería preguntarte en base a tu experiencia, tú has formado parte de una institución muy prestigiosa, no solamente en Perú, sino en todo Latinoamérica, y ahora formas parte inclusive del INACAL, que también es una institución muy importante en Perú de cara a que certifica, pues, todas las normas ISO a nivel mundial vigentes para nuestro país. La pregunta que quisiera hacerte es, ¿por qué crees tú, tú que vienes de un ambiente muy disciplinado, ¿sí? ¿Por qué crees tú que en el día a día, ya en los negocios, la ética al final se quiebra? ¿Qué crees que es lo que está pasando en nuestra sociedad? Acabamos de ver el último informe de Transparencia Internacional, ¿no?, sobre el índice de percepción de la corrupción, y vemos que prácticamente la corrupción sigue avanzando, ¿no?, como una gran pandemia, si es que inclusive hacemos un ejercicio de los últimos 5 años. Bajo tu percepción, tu experiencia, ¿qué crees que lo que está pasando, ¿no? Porque finalmente la ética queda de lado en algunos casos, y inclusive en los centros laborales muchas veces el código de ética
es un documento que se guarda en el escritorio, ¿cierto? Y no se le da la relevancia como ese pilar, como bien decías tú, al inicio de ese buen gobierno corporativo. Adelante. Sí, gracias, Joana, por la pregunta. Lo que lleva pues a las personas a obrar hacia accionando en donde no deberían de hacerlo o tomando decisiones que no son las correctas es justamente la falta de valores. Yo creo que eso es fundamental, porque una persona que tiene sus valores claros no va a importar la cantidad de dinero que le puedan prometer o alguna dádiva en especial o alguna promesa o algún favoritismo para contribuir con algún beneficio hacia con quien esté negociando. Los valores son fundamentales. Si la persona no tiene cimentados sus valores, lo más probable es que simplemente tome la decisión y se lleve lo que le hayan ofrecido o simplemente firme un documento avalando, por ejemplo, una obra que no está técnicamente bien o dando la conformidad de un servicio no recibido o comprando un bien fantasma. Y lamentablemente pasa porque son personas pues que no tienen una adecuada formación en valores. Y lamentablemente, bueno, cada vez hay muchas personas que creo que han tomado algunos ejemplos del mundo real que vemos o hemos visto a nivel mundial de algunos escándalos financieros como para poder hacer un modo de operación directa, ¿no? Ofreciendo alguna coima, ofreciendo algún regalo, con tal de obtener un beneficio. Creo yo que al final lo más importante es llegar cada noche y dormir tranquilo. Creo que el poner la cabeza en la almohada y no pensar en que hizo algo que no era lo correcto, que no era lo ético, es importantísimo. Porque finalmente no es que las personas obren en un one-to-one, por decirlo así. Para que una persona finalmente lleve a cabo un proceso que no es ético, y sobre todo si representa desde la alta dirección alguna organización o es incluso un mando medio, conlleva la participación de otras personas en la cadena. Entonces, esas personas van a saber que a la larga se está cometiendo un hecho que va contrario al código de ética, a los principios y a los valores, incluso de estas mismas personas. Por eso es que a veces se presentan los famosos dilemas éticos, ¿no? ¿Qué hago? Es mi jefe, me está dando la orden. ¿Firmo, no firmo? ¿Recibo, no recibo? Entonces, pero va a depender, vuelvo a repetir, del nivel de valores con el que esté cimentado esa persona. Y de hecho ahí vienen llegando los comentarios. Sabemos, ¿no?, que finalmente eso no es sostenible, ¿cierto? O sea, no es sostenible. Sin embargo, la sociedad cada vez está más contaminada, ¿no?, por esa gran pandemia de la corrupción, esa gran pandemia de esos comportamientos antiéticos. ¿Qué le podemos recomendar a las personas, a esos directores, gerentes, que hoy tienen que tomar decisiones muy, muy delicadas y trascendentes dentro del destino de su país, del destino de las empresas, dentro del destino de una institución, ¿no? ¿Qué le podríamos recomendar? Porque son segundos en que muchas veces alguien, ¿no?, como dicen, lo agarran en su cuarto de hora y obviamente pisa el palito y finalmente, pues, está envuelto en un acto de corrupción. Sí, bueno, al respecto, hace unos días justamente leía un artículo en donde un empresario dedicado al tema educativo, justamente del Tecnológico de México, él mencionaba que cuando uno estaba a puertas de cometer o dar un paso en falso a sabiendas de que era consciente de lo que iba a firmar o a recibir o a aceptar no era ético, él hablaba de las letras M, por ejemplo, ¿no? No recuerdo bien, decía algo como que
y también lo leí, por otro lado, en la organización Ethics, publicaron también un artículo hace tiempo de 6 preguntas éticas antes de tomar una decisión trascendente. Y acá coincidían ambos en que la primera era, si la decisión que vas a tomar saldría al público, ¿sería primera plana de los periódicos? Si la respuesta es no, ok, está bien. ¿Qué diría tu madre si tú le dirías eso, ¿no? Que vas a tomar esta decisión. Otro punto para tomar en cuenta. Y finalmente, ¿qué dirían tus hijos respecto a este paso que vas a dar? Entonces, al fin y al cabo, claro, la decisión es muy fácil, es decir, ya, ok, no hay problema, y me nublo y simplemente me voy por el camino que no debe ser. Pero detrás de ello hay muchas implicancias y parece que en algunos casos a los actores, sobre todo que ocupan algunos cargos, tanto en el sector privado como en el sector público, esto parece que no importara, ¿no? Porque finalmente priman otros intereses, o prima otra proyección, prima otra coyuntura. Estoy aquí y este es mi momento, tengo que aprovechar al máximo, y si no aprovecho este cargo, no voy a tener el material que al fin y al cabo, el día que uno se va de este mundo, no se lo va a llevar, pero a veces la ambición genera pues de que las personas se vayan al lado oscuro, ¿no? Y lamentablemente obren de esa manera. Y lo peor, ¿cuál es, Giovanna? De que el famoso binomio, y ya que hablamos indirectamente de lo que es la corrupción, es la impunidad. Entonces las personas que ven cualquier noticia en cualquier parte del mundo y ven a una persona que ha cometido un desfalco, que ha cometido un acto ilícito bastante grande, que no sé, que ha tomado los fondos públicos de una determinada organización, y que finalmente esta persona, a través de abogados, a través de lobbies, a través de una telaraña de diferentes actores, no les pasa nada. Entonces el ejemplo que queda es que no pasa nada. Y creo que eso lo vemos actualmente en nuestras sociedades, por lo menos vecinas, de que muchas cosas que ocurren finalmente quedan como en un limbo y no pasa nada. Entonces cualquiera dice, oye, pero si esta persona hizo eso y no le pasó nada, yo en realidad no voy a llegar al nivel de esa persona, pero no va a pasar nada, porque el sistema es permisible. Si yo tengo dinero, puedo pagar para que no me pase nada, porque lamentablemente es parte de la cultura en la cual nos estamos desenvolviendo en estos momentos, ¿no? No generalizo a todos, porque no todas las personas son así, pero hay muchas personas, porque hay funcionarios honestos, hay empresarios honestos, hay personas que sí les ha costado con el sudor de su frente, con el esfuerzo, generar industria, generar compromiso, darle trabajo a las personas, generar valor, tener una responsabilidad social grande, tener una imagen como sector importante, pero lamentablemente hay otras personas que no lo ven así y lo ven como una oportunidad pues de enriquecimiento, ¿no? Sin embargo, algo que queremos nosotros decir a través de ese espacio de Muchas Voces, un propósito del buen gobierno corporativo, es que difundamos, ¿no? Difundamos y compartamos las buenas prácticas, ¿no? Realmente son pocos los que lo hacen. Sin embargo, lo que invitamos es que cada vez hayan más voces, ¿no?, que juntas obviamente luchen por ese buen gobierno corporativo y obviamente esos valores, esa ética y ese liderazgo. Cada vez el mundo se mueve mucho más rápido, los negocios se mueven mucho más rápido, las decisiones tienes que tomarlas al segundo y obviamente tienes que confiar en la gente, en el entorno que te está rodeando, pero la clave obviamente para esa toma de decisiones siempre va a ser el actuar bien, ¿no? Esos valores, esa ética que debe estar siempre presente. Por eso invitamos a todas las personas que nos están escuchando definitivamente a que crean en los valores, que crean en la ética, crean en ese buen gobierno corporativo.
realmente la lucha tiene que ser cada día mucho más fuerte y por eso se crean estos espacios, ¿no? Para que obviamente puedas compartirlo con compañeros, con colegas, ¿no? Somos unos convencidos que el buen gobierno corporativo definitivamente suma a los negocios, suma a las personas, suma al país y te hace definitivamente más confiable dentro de un mercado tan competitivo. Adelante, Jorge. Gracias, Giovanna. Regresamos con la exposición entonces. Sí, claro que sí. Bueno, y nos habíamos quedado acá en la ética gris, ¿no? Que era algunos ejemplos de ética gris, tomando en consideración que es un espacio entre lo bueno, lo ético, mejor dicho, y lo no ético, donde pueden haber acciones realizadas por las empresas, por las organizaciones o por incluso las personas que pueden ser vistas de manera legal, pero que no necesariamente son correctas, ¿no? Por ejemplo, muchos casos en donde se adelantan algunas cotizaciones de trabajo, pero que estas no son oficiales, que todavía no han pasado por el tamiz de las áreas correspondientes y se generan a veces hasta compromisos ya preadquiridos para un trabajo determinado o se toma como referencia ya esos montos para los estudios de mercado. Lo otro, el preconcertar precios, ¿no? En un mercado determinado. Prometer trabajos, cuando uno asume de repente una función, quiere tomar una línea media sinuosa y promete pues a proveedores, a diferentes entidades, algún bien o servicio que en su momento se pueden hacer. Y lo otro es incluso aceptar invitaciones o regalos de proveedores o de postores, ¿no? Hay muchos casos de eso. Y es lamentable porque a veces las personas bien formadas pueden llegar a momentos en donde hay dilemas éticos, ¿no? Y llegar a un dilema ético que es básicamente son dos posibles soluciones o alternativas y que lleva a una decisión interna de las personas, básicamente en un contexto pues de falsas lealtades, de malversación de fondos, de favoritismo, de alterar estados financieros, ¿no? Entonces la persona se siente un poco entre la espada y la pared porque posiblemente le dan hasta la orden de que haga tal o cual acción. Y acá, por ejemplo, en esta diapositiva rápidamente comento algunos casos que han pasado, ¿no? El caso de un entrenador que tenía 2 atletas que los preparaba para los Juegos Panamericanos, pero este entrenador tenía más preferencias con uno por un grado de afinidad y quiso de que ese atleta, que él le tenía más afinidad, a través de unas pastillas energéticas, gane en el proceso de preselección. Lo que no tomó en cuenta este entrenador era de que el atleta era muy amigo de su compañero con el cual iba a competir y al fin y al cabo esto se vino abajo. Pero si este chico no hubiera tenido claro sus valores y no hubiera tenido claro el valor de la amistad con el otro amigo, posiblemente se hubiera tomado la pastilla y corría y hubiera estado en los Juegos Panamericanos. También hay un ejemplo de un sargento del ejército colombiano que en el año 2008 informó a la justicia y a través del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas el caso de los falsos positivos, ¿no? Donde aparentemente en algunas localidades en Colombia habían estado haciendo algunos asesinatos selectivos a algunas personas que no tenían nada que ver con la guerrilla. Y él denuncia este caso porque a él no le parecía ético que se hagan estas cosas y es un tema que está judicializado actualmente. Otro dilema ético lo hemos visto hace muy poco con el tema del uso de las camas UCI, ¿no? Cuando ante la necesidad de una cama UCI y la llegada de personas que eran un poco mayores versus jóvenes, era un tema para los médicos también complicado el decidir entre la vida, la continuidad o atender la emergencia en ese momento, ¿no? Entonces, también son casos que se han presentado que no todos son dilemas, si se pueden decir, relacionados a obtener algún beneficio, sino que el profesional como tal tiene que tomar una decisión. Y un dilema también conocido que pasó en una universidad hace poco,
del miembro de un jurado en una tesis era novio de una de las personas que fue a sustentar. Entonces, eso generó toda una corriente de opinión porque definitivamente no era ético. Y él después manifestó de que tuvo ese dilema, pero que al final él actuó de la mejor manera, ¿no? Pero bueno, no todas son malas noticias. Hay una organización que se llama Ethisphere que cada año anuncia las empresas más éticas del mundo, ¿no? Y para este año 2022, bueno, ellos resaltan que las empresas son con mayor nivel de ética a nivel mundial, son las que se reconoce el liderazgo basado en valores que los lleva justamente a ese escalamiento y a obtener un rendimiento económico superior. Para este año, en el caso peruano no figuramos, hay 4 países de América Latina que figuran en este ranking, son Brasil, Guatemala, Colombia y México, en industrias de cemento, acero y de belleza. Y acá quiero compartir también lo que ocurrió en el Perú, ¿no? A raíz del tema del COVID y un poco que esta enfermedad que viene causando todavía muertes en nuestro país y también nos ha dejado algunas lecciones que van con las pérdidas de valores y de la ética, ¿no? Actualmente hay 1.400 casos de investigaciones en fiscalías a nivel nacional por compras sobrevaloradas, por tráfico de camas UCI. También se produjo pues, el famoso escándalo del Vacunagate, en donde las autoridades y familiares, comenzando por el presidente de la República, hicieron uso de la vacuna antes de quienes realmente la necesitaban. También se pudo apreciar pues, el lucro de algunas empresas farmacéuticas, laboratorios e industrias relacionadas al oxígeno medicinal que elevaron sus precios exponencialmente. El tema de las mascarillas, algunas medicinas que en algún momento fueron de conocimiento en donde las personas podían automedicarse para poder por lo menos paliar los primeros síntomas, ¿no? Todas esas medicinas se fueron por las nubes. Y es por eso que justo tú lo comentabas hace un rato, Giovanna, el índice de percepción de la corrupción del año 2021 ubica pues al Perú en el puesto 105. Y un poco que en el tiempo, como lo pueden ver, esto desde el año 2012 ha mantenido a nuestro país en un índice promedio de 36, 35, 38, ¿no? Donde el que tiene más puntaje es el que tiene menos corrupción y el que tiene menos puntaje es el que tiene más corrupción. Así que en nuestra realidad, el estudio un poco que en el análisis del caso peruano consideran pues que la corrupción está enquistada, hay mucha inestabilidad política, hay demasiados intereses en el aparato público. El COVID-19 también fue parte también de esto, con lo que mencioné anteriormente, y la falta de liderazgo. Y también hay un informe de julio del 2021 del Círculo de Estudios Latinoamericanos, CESLA, en donde nos coloca también en una posición de nivel alto de corrupción y política anticorrupción laxa. Y eso, bueno, lo vemos, creo, en el día a día, por lo menos aquí en nuestra sociedad. Y pasando pues al tema del liderazgo y a la falta de liderazgo, definitivamente Dwight Eisenhower nos dejó una frase muy importante y muy potente para los tiempos actuales, ¿no? La cualidad suprema del liderazgo es la integridad. ¿Y por qué? Porque el líder, aparte de ser empático, de ser asertivo, tiene que tener compromiso, tiene que ser inclusivo, tiene que tener un propósito, porque con ello va a lograr la identificación de su equipo, de su institución, de su organización. El líder tiene que tener habilidades y competencias que le permitan interactuar con todos los grupos de interés. Tiene que ser un líder ético y con altos valores morales. Y el liderazgo ético, si lo vemos desde el punto de vista de sus características, se ejerce el poder, pero con mucha mayor responsabilidad. Se establecen metas. Tiene que haber una influencia positiva para el logro de los resultados. Y el liderazgo ético obliga a tener estándares más elevados
que cualquier otro. Y lo más importante es la confianza interpersonal. En una cadena en donde está la integridad, está la competencia, está la congruencia, está la lealtad y la apertura. Y la lealtad también es otro valor que no he entrado en mucho detalle, pero es un valor que se ha perdido completamente. Acá hay muchos desleales. ¿Y por qué crees que se haya perdido, no? De hecho, acá nos hacen una pregunta desde Argentina. Saludos, Virginia Andrés. Ante la corrupción y la impunidad, ¿cuáles son las mejores herramientas para reforzar los valores propios del buen gobierno corporativo? Bueno, yo creo que los valores definitivamente tienen que enraizarse, tienen que, como lo mencioné al inicio, los actores que tienen que ver con todo este modelo que busca justamente a través de una tolerancia cero. No sé si recuerdas, Giovanna, y quizás en algunos países de América Latina también, cuando se implementó el uso del cinturón de seguridad en los vehículos, al inicio fue hubo mucha resistencia. Y conforme se fueron aplicando algunas penas y se fueron aplicando algunas medidas bastante fuertes, sobre todo desde el punto de vista económico, con las multas, las personas fueron concientizándose y tuvieron la convicción de que era, primero, antes que me multen, mejor lo pongo. Y después se dieron cuenta de que era así, efectivamente, ante un accidente o ante una maniobra brusca, el cinturón de seguridad le podía permitir mantenerse en un lugar seguro y estar estable y no tener ningún accidente. Entonces, yo considero de que las medidas que se tienen que tomar tienen que ser unas medidas no como Singapur, que podríamos imitarlo, porque Singapur hay que tener en cuenta que está en el puesto 5 en el índice, porque Singapur desde hace más de 30 años instauró la enseñanza obligatoria y en todos los niveles de valores y de ética, maximizó las penas para todos los corruptos, incluyendo la pena de muerte, y más aún si eran funcionarios públicos. Entonces, al final en Singapur, a pesar de que es un país de 700 kilómetros cuadrados, es una potencia. Y yendo al tema de la pregunta, es una decisión personal. Yo soy un convencido de que puede haber sistemas de integridad. Yo puedo firmar mi cuaderno del código de ética donde digo, yo, Jorge Padilla, me comprometo a ser ético, leal con la organización, y mañana, como yo soy el jefe de logística o de administración, recibo a los proveedores y le digo, bueno, señores, vamos a trabajar así, ya, usted me da tanto. ¿Dónde quedó entonces el papel firmado? Porque es al final una decisión de la persona. Si la persona no tiene claros sus valores, si la persona no tiene claros sus principios, no tiene claro lo que debe de ser, si no tiene clara la ética personal, finalmente el buen gobierno corporativo va a sobrevivir con aquellas personas que realmente tengan claro cuál es el fin de todo esto. Y sobre todo, si este esfuerzo viene desde la alta dirección, porque en realidad, como todo sistema de gestión, que lo hemos visto, como todo cambio organizacional, como lo hemos visto también, la alta dirección tiene que estar involucrada al, no 100, al 200, al 500, al 1000%, para que todos los demás entren en sintonía. Y tolerancia cero. Yo me llevo un lapicero de donde esté, señor, usted se llevó el lapicero que es de la empresa, que lo debe usar en la empresa, se va. Y eso genera ejemplo, eso genera una manera de convivencia más sana. Y finalmente, damos una imagen hacia el resto de que, caramba, nosotros somos éticos, no solo por lo que tenemos publicado en las paredes de la empresa, sino también por nuestras acciones. Excelente, excelente. De verdad que cuando estamos en este espacio de los viernes a las 6, a pesar del agotamiento de la semana, ¿no? Definitivamente disfrutamos mucho todo lo que nuestros invitados vienen a compartirnos. Y como ves, se pasaron rápidamente los 60 minutos, ¿sí? Y realmente has hecho un despliegue muy interesante
de todas estas bases fundamentales que coincidimos plenamente, que son parte esencial del buen gobierno corporativo. ¿Cuáles serían tus palabras finales? Como ves, nos escuchan de distintas partes del mundo y de verdad, una vez más, muy agradecida por esta conexión y sobre todo por referirnos, ¿no? Nosotros estamos ya en la 4ª temporada y esto es posible gracias a todas las personas que se conectan y también todas las personas que vienen colaborando semana a semana. ¿Cuáles serían tus palabras finales, Jorge, para no solamente ahora el directivo, el gerente, sino también para esas nuevas generaciones que nos están escuchando y que van a ser esos futuros líderes, esos futuros directores, ¿no? ¿Cuál es el camino que ellos deben de seguir para lograr realmente estas buenas prácticas y lograr sobre todo un comportamiento ético? Bueno, yo les diría en primer lugar que los valores no se negocian. Los valores no son negociables. Los líderes tienen que ser éticos, tienen que ser íntegros. El liderazgo se predica con el ejemplo. Y lo más importante, el compromiso de las personas. El foco de toda organización, de todo buen gobierno corporativo, de todo país, de todo el mundo, finalmente somos las personas. Si nosotros las personas no asumimos el compromiso de querer cambiar, no asumimos el compromiso de actuar en coherencia con los valores que podemos decir de la boca para afuera o de escribirlos o de firmarlos, creo que al fin y al cabo no habrán cambios sustanciales. Y lo peor es que la juventud actualmente ve en las realidades que se viven en todos los medios de comunicación, en todas las plataformas. Lo único que se habla es de robos, de asesinatos, de muertes, de corrupción, de persecución, de lobbies, de A, B y C. Y también, lamentablemente, en ese aspecto se ha perdido mucho camino. Hemos perdido mucho porque parece que finalmente nos hemos acostumbrado a estar en este statu quo, donde la corrupción es parte del día a día y ya, bueno, hablar de valores de repente hasta es un poco extraño, ¿no? Antes no se hablaba de valores, antes no se hablaba de ética, porque era algo normal, era algo que uno salía de la casa ya con esos valores, o sea, no había por qué enseñar, oye, tú tienes que saludar, cede el asiento, da las gracias, da esto, el otro, no. Si ves algo, devuélvelo. Ahora no, hay que enseñar, porque eso lamentablemente se ha perdido. Y lamentablemente cuando la persona no es bien formada, puede tener atrás diplomas, atrás todo lo que pueda tener, maestrías, doctorados, títulos, etcétera, pero si la persona no está bien cimentada, simplemente va a seguir con la misma línea. Y la gente que lo sigue, porque siempre hay gente que sigue a, entre comillas, esos falsos líderes, creen que es normal. Entonces, como no pasa nada y como todos son parte de la cadena, es un mecanismo, como una serie de Netflix que dieron hace algunos años a raíz del tema Lavajato. Es un mecanismo donde en todos los niveles, desde el más grande hasta el más chico, operan en un mismo círculo vicioso. Y eso tenemos que trabajarlo, eso tenemos que construirlo, cada uno de nuestras posiciones, desde la parte académica, desde la parte organizacional, desde la parte empresarial, desde los colegios, desde el Estado. Como quisiera yo que acá en el país, en el Perú, hubiera un ministerio de valores, un ministerio de ética, un ministerio donde subsuma toda la integridad, los modelos de prevención, el compliance, las normas ISO, donde esté la raíz, donde esté el corazón de las cosas buenas, de las cosas que se tienen que expandir al resto de la sociedad. Ojalá que algún día lo haya. Porque mira, un peruano que va a los Estados Unidos, no se le va a ocurrir cruzarse la luz roja, o agredir verbalmente a un policía, o pagar una coima, o ponerse irrespetuoso con alguna autoridad. No, porque las reglas son rígidas, porque allá no se permite el faltamiento de respeto, porque en otras sociedades eso... Por eso a los europeos, cuando uno conversa con ellos y le habla así, que nosotros que los valores, pero valores, eso... como que dicen, pero eso está dentro de ti, tú ya sabes lo que tienes que hacer, o sea, ¿qué? ¿Te están enseñando eso otra vez? O sea, sí. No lo conciben.
porque ellos actúan éticamente, de acuerdo a lo que esté establecido, de acuerdo al deber ser, ¿no? Sí, sí, de hecho quiero también aprovechar en agradecerte de verdad este espacio y también darles las felicitaciones a Jorge porque él ha creado un espacio en Spotify que se llama el Diario de Bitácora. Realmente los invito también a que lo puedan seguir, donde él hace reflexiones muy, muy importantes en torno a los valores. Realmente escucharlo 5 minutos van a saber, van a poder disfrutar realmente en esencia ese significado y esa pasión que tiene Jorge por los valores. Bueno, Jorge, de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros, ¿no? Y realmente hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar, ¿no? Acá no, Moisés Lugo nos dice, ¿no? Si tú como padre, pues no das el ejemplo, imagínate los hijos que puedas tener, ¿no? Entonces, creo que hay mucho por hacer. Bueno, muchas gracias a todos y nos estamos viendo la próxima semana con una invitada especial y los invitamos también a poder ver en diferido, ¿no? La grabación de este gran programa. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Giovanna, y a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Gracias.